¿Qué más, profe? Bien, bien, gracias a Dios. Eso está muy bien, eso está muy bien. Muchachos, ustedes llenaron la encuesta. Esa encuesta. Sí, Ajá. Sí, sí, es que, sí, por la razón que sea, puede ser inclusive no quiero, ¿cierto? O si quiero. Eh, pero entonces sí preguntaban que si estaban dispuestos a ir o qué. Ah, bueno, ¿y el resto qué? El resto también. ¿Quién no ha llenado eso? ¿Quién no lo llenó? sí, profe, sí, yo también la llené ahí con esas razones de que también prefería la virtualidad por cuestiones de trabajo y que uno no permanece en la ciudad. Es muy difícil, así sea los Sí, sábados, pero tal cual sábado también nos toca trabajar, entonces sí, sobre muy todo para los que están, complicadito. Sí, sí, para los que están fuera de Medellín, difícil. Bueno, a mí en sí, realidad señor. no me han dicho nada acerca de eso. Hoy es que me tocó estar en una capacitación donde, pues, acerca de cómo íbamos a proceder allá. Tampoco es que haya sido, pues, eh, nada contundente, ¿cierto? Es como, bueno, allá van a estar las medidas de bioseguridad y si alguna cosa, pues, ahí está el personal como de apoyo. Eso fue, ¿cierto? Pero no me han dicho nada más. Entonces, eh, hay que esperar a ver qué nos dicen muchachos. Igual, pues, yo no creo que si todos ustedes eh, dijeron que no, digan como no, si tiene que ir, ¿cierto? No, no. Entonces, bueno, esperemos a ver qué nos dice el muchacho. Nosotros vamos a seguir por aquí. Vamos a seguir aquí bien cómodos, ¿sí o qué? Como estábamos haciendo. La idea entonces, jóvenes, es, bueno, primero les iba a decir a los, si de pronto están acá, no, yo creo que son de las 8. Bueno, los que quedaron pues sin, que no tenían tema todavía del proyectico, entonces ya se los puse, ¿cierto? Ya les puse una sugerencia, pero yo creo que todos son de las 8. Ah, eso, ah, y usted, eso sí, porque todo eso debe poner usted como, bueno, no me dio. Entonces hice esto. Y así. Listo, 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 listo. Bueno, ¿qué más les iba a decir yo? No sé si aquí habían algunos que quedaron pues de tener una idea para hoy, ¿cierto? Si la tienen, entonces la escriben pues. Aquí solamente está el grupo 3, grupo 8, que también es de acá, el 3 también, el 8, el 10 también es de acá, este ya no, y este el 15, ¿cierto? Para que pongan ahí. No, no, los que no tienen tema todavía en el Excel, en el que vemos todos, para yo verlo. ¿Cómo así? O sea, no, yo lo que, venga, yo le muestro más bien. Sí,
Listo. El profe dice es los que no tienen el anteproyecto, los que no. Usted ya lo tiene en el Word. ¿Ya lo tienes? Ah, sí, sí, ya no tiene problema. Es aquí, ¿cierto? Que pongan aquí pues el nombrecito. Es eso, ya. Los que quedaron pues de tener, ¿cierto? Sí, sí, sí tienen. Para que pongan ahí el nombrecito, bien. Listo. Bueno, entonces, ¿qué les iba a decir yo, muchachos? Bueno, hay que hacer un quiz pronto, ¿cierto? Hay que hacer un quiz pronto, que debe ser, puede ser el sábado, y que sea de No, sábado no. bueno, no sé, puede ser, o sea, sábado o a más tardar el lunes, pues. El domingo, yo no sé, ¿ustedes quieren el domingo? Para el no tiene vida. Profe, profe, ¿cómo va a ser? ¿Abierto en la plataforma o porque eso no habría problema de que fuera el fin de semana? A mí sí me sirve porque, lógicamente, sí, por el trabajo que se dificulta entre semana. Ajá. Sí, no, como el quiz primero en el Moodle. Sí, sí. Entonces, podemos hacer quiz day, lo de las Pregúntale. capacitores. Eso. Combinación de capacitores. De pronto, alguna cosita ahí de lo de las cifras significativas. Ah, ya, ya. Que es ese eco. Sí, lo de la presentación de las cifras, eso. Sin problema. Ya. Pero alguna cosita puede sencilla, ¿cierto? Como, diga si este número está bien escrito. Ya. Así, cosas así. Tampoco es que le vaya a poner ahí, pues. Pues podría ser el sábado, porque es que el domingo ya no, ¿cierto? Profe, ¿y no hay otra parte donde es que eso como que no está grabando tampoco bien ahí? Uno va a descargar ese video y no se ve. No sé. Pero la anterior, Pero la anterior. No. No. esa es la que necesitamos para ver los puntos que Ah, vamos a hacer. para ver lo del quiz. Sí, señor. Sí, porque básicamente ahí lo de las cifras y. No, no, eso ya quedó. Yo, yo les puedo poner el documentico donde yo, digamos, me basé. Partecita, ¿cierto? Porque tampoco Ese es todo. documento. Sí, eso les puedo poner como el documento, aunque tengo que, pues, camuflarlo porque eso es de otra gente. Ah, pero yo sí lo conozco, yo creo que más fácil ustedes lo conocen. Yo lo puedo buscar, pero más fácil ustedes lo conocen, ¿cierto? Entonces, sí, yo más bien les pongo ahí, sí, porque tampoco es que sea, pues, las preguntas muy complicaditas, ¿cierto? Algo breve. Es más, la idea es que sean las fáciles, esas son las más fáciles. Bueno, ¿cierto? Pero ¿la coloco en dónde? ¿En el ¿Cómo? chat o en el correo? ¿Por dónde nos las va a enviar? ¿Qué? ¿El documentico? Sí, señor. No, yo lo pongo aquí en los archivos. Profe, entonces los temas son aplicación de mediciones y ¿cuál otro? Y lo de los capacitadores en serie en paralelo. Y ya. Exacto. Sí, hágale de una. Porque hoy vamos a ver es corriente, ¿cierto? Corriente y resistencia, muchachos. Vamos a arrancar de una vez. Corriente y resistencia. ¿Dónde está mi lápiz? Este lápiz siempre se me pierde. Qué cosita. Tiene patas, tiene patas. Hágalo aquí. Listo. Bueno, muchachos, entonces, diga,
Sí, sí, exacto. Eso también se me había olvidado. Sí, señor. Gracias ahí por el recordatorio. Y los puntos debería tenerlos pues hacia el final de esta semana, ¿sí o qué? Que básicamente van a ser capacitores en serie en paralelo, resistencias en serie en paralelo, y yo creo que ya. Es cierto. Eso es lo que vamos a ver esta semana. Hoy, ojalá hoy, porque hoy vamos a ver corriente, ¿sí o qué? Listo. Hágale, corriente y resistencia. Profe, y yo tengo una preguntita, yo que llegué como un poquito perdido. ¿Cuándo es que es la fecha del quiz? Estamos diciendo que para el sábado, pero puede ser sábado o lunes. Sábado o lunes. Me Listo, parece, profe. me parece que es mejor sábado, pues porque todos tenemos mucho que hacer, ¿cierto? En semana. Pero mejor el lunes para estudiar el fin de semana. Ah, yo por eso les di esa opción, pero porque podría ser El lunes. a las 8. El lunes a las 8 de la noche. Sí. Ah, perfecto. Yo creo que lo voy a Pero es que ustedes tienen una vez. Bueno, nosotros tenemos que estudiar. ustedes Profe, tienen pero nosotros clases. tenemos clases ahora. Sí, ustedes tienen No, clase. mejor el Me acabo de acordar. ¿Quieres que toque los Hágalo el sábados? sábado y ciérrelo el domingo. Eso, ¿y por qué no es domingo, verdad? ¿Por qué no es domingo, muchachos? ¿Ah? Que nos quede el sábado para estudiar. Que les Sí, quede yo creía, porque este sábado que es Amor y Amistad, un sábado como que, como que mero regalazo. profe, pues ahí nos regalan un parcial suave de El amistad. detalle. Les regalo el detalle. Como regalo de amistad, no los puntos de una vez para estudiarlos. Profe, o pone el parcial temprano el sábado, porque es que el domingo muy difícil. Sí. No, podemos hacerlo de todo el fin de semana. Y usted entra y lo hace Sí, cuando. profe. Puedes Eso. activarlo desde el sábado temprano. Sí, gracias. Y los dos habilitados el fin de semana. Cada quien entra en el espacio que le quede pertinente. Sí, esa puede ser. Yo lo puedo hacer así. Pero ahí sí les podría pedir como, claro que ahí me queda más duro a mí, pues, pero les podría pedir como, no, adjunte su solución, ¿sí o no? Puede ser, o sea, puede ser. Ah, profe. Estamos de amor y amistad, profe. No me ponga duro, no me ponga duro. Profe. Es que usted tome la foto y la ponga, ya, eso es todo. ¿Cierto? De las cuentas que usted hizo, no más. Con la estampa de águila. Sí, algo así. Algo así. Listo. Entonces, bueno, sí, lo podemos dejar todo el fin de semana. Yo creo que todo el fin de semana ahí puede ser. Y que, vas que quién O califica. todo el sábado, profe, puede ser, desde temprano hasta por la noche. Y no nos pide que subamos nada. Yo estoy de acuerdo con María Camila. Yo estoy de acuerdo con María también. Qué tallazo, María Camila, así es. Ya dijo. Eso ya lo decide Tuvimos solo la foto Muy de la bien, novia. cuando lo esté montando. Cuando lo esté montando diré como, ve, ¿qué hacemos? Sí, entonces ya. Listo, pero bueno, esperen muchachos, yo les aviso pues, de aquí al miércoles ya decimos si es todo el fin de semana o solo el sábado o solo el domingo. Pero sí, la idea es que lo hagamos pronto pues, para que la sustentación sea la semana de arriba. Listo. Bueno, entonces y ya nos queda faltando y no lo último, que al parecer también es corto, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hablar de corriente y resistencia, ¿sí o no? Vamos a empezar con corriente. ¿Qué es eso de la corriente? Yo creo que ustedes, la mayoría pues que trabajan con corriente, ya saben más o menos, ¿cierto? Ya saben qué es eso, corriente. Muchos que trabajan ya con corriente eléctrica, ¿cierto? Entonces, digamos la definición general, abstracta, es que usted genera una corriente simplemente por el hecho de mover carga de un lado al otro, ¿sí o qué? Se mueve carga de un lado al otro, sea pues que la mueva a través de los cables de electricidad, o sea que usted tenga, digamos, carga por allá en una nube interestelar, ¿cierto? Y de alguna forma usted se mueve esa carga, a ella hay una corriente eléctrica, ¿listo? Entonces simplemente, vamos a definirla así como movimiento de cargas, ¿sí o qué? Movimiento de cargas
Es más, usted puede tener una sola carguita. Y usted la mueve, ya hay una corriente por ahí. ¿Cierto? Usted puede decir que hay una corriente. Muy chiquitica, pero la hay, ¿cierto? Movimiento de cargas de una región del espacio a otra, ¿cierto? De una región del espacio a otra. ¿Listo? Entonces, usted puede tener aquí carga, ¿cierto? Espacio a otra. Entonces, digamos que usted tiene muchas carguitas, ¿cierto? Tiene puede ser aquí una región donde hay cierto montón de carga, ¿cierto? Un gas ionizado, dice uno, ¿cierto? Un gas con ciertas cargas. Entonces usted dice que aquí esto tiene una carga Q total, ¿cierto? De alguna forma usted la mueve. Bueno, la movió por acá. Entonces la carga está viniendo de acá, ¿cierto? Para allá. Entonces uno dice que aquí hay una corriente, ¿cierto? Una corriente, ¿por qué? Porque la cantidad de carga que hay aquí está cambiando. Siempre que cambie por motivo, pues, de que la carga se está trasladando, entonces usted dice que hay una corriente eléctrica, ¿cierto? Entonces aquí la carga está cambiando y uno dice que la carga cambia en el tiempo. Eso quiere decir que la carga, la corriente es la derivada de la carga, ¿sí o qué? Usted tiene una cantidad que cambia respecto a otra, entonces uno dice que esa es la derivada de la cantidad, ¿sí o no? Respecto al tiempo. Entonces vamos a definir la corriente I, ¿cierto? Vamos a definirla así. Obviamente esta es la definición pues como abstracta, pero ahorita vamos a ver qué pasa entonces en un cable, ¿cierto? Se define como dos puntos I, un número I, ¿cierto? Que es un escalar, listo, eso no tiene ¿qué componente? No, la corriente no tiene componente ni nada de eso, ¿cierto? Eso es un escalar. Es un escalar, mejor dicho, esta solo tiene magnitud. Bien, y esta corriente I se define entonces como precisamente esa derivada que hay, ¿cierto? Es decir, es el cambio de la corriente en el tiempo, ¿sí o no? Cambio de la corriente en el tiempo, vamos a así. El cambio de la carga en un lugar del espacio, ¿cierto? En el tiempo. Entonces, si no hay movimiento de cargas, pues la cantidad de carga no cambia, entonces no hay corriente, ¿sí o qué? Entonces, tiene que haber movimiento de cargas para que exista una corriente eléctrica. Y ese movimiento de cargas se logra ¿cómo? Pues con una batería, ¿sí o qué? Una batería que produzca un campo eléctrico que mueva las cargas o que lo que es lo mismo produce un voltaje, ¿cierto? Produce un voltaje pues ya cuando estamos en los cables, ¿cierto? Los cables pues es una... Sí, claro que esos cargadores van al toma, ¿sí o qué? Entonces el toma es la fuente de voltaje, ¿cierto? Lo que hace, exacto, el cargador lo que hace es pues, transmitir, llevar la carga hasta allá. Bueno, entonces, antes de mirar eso, ¿cierto? Antes de mirar lo más específico, que es cómo es la corriente, pues ya en un cable, eso tiene sus ¿cierto? Sus pormenores. Entonces, miremos aquí las unidades. Primero las unidades. ¿Qué unidades tiene ese cable en el sistema internacional? Es que ese cable, esa corriente en el sistema internacional. Entonces, las unidades las ponemos así, ¿cierto? Estas son las unidades de la corriente en el sistema internacional. ¿A qué son iguales? Pues son iguales a la unidad de carga, que es Coulomb, ¿cierto? Dividido la unidad de tiempo, que es segundo. Y esto se conoce como amperio. Exacto. Amperio. La carga se mide entonces en amperios. ¿Listo? Perdón. Que es lo mismo que Coulomb por segundo. ¿Listo? Cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo. Esa es la definición, básicamente. ¿Listo? Entonces, esta expresión aquí, que es como medio abstracta, pues no es que la vayamos a utilizar mucho, ¿cierto?
Pero, sí tenemos que mirar cómo es esta corriente en ya un cablecito, ¿cierto? Porque ustedes saben que no todos los cablecitos son iguales. No todos los cablecitos conducen la corriente de la misma manera. Uno utiliza los de cobre, pues son los más baratos. Hay otros mejores, ¿cierto? Y no se utilizan otros materiales porque obviamente no conducen la electricidad. Entonces, los cables siempre tienen que ser conductores, debido a que los cables conductores son los que pueden mover corrientes, ¿sí o qué? ¿Por qué los cables conductores pueden mover corrientes? Porque tienen electrones libres, ¿cierto? Tienen electrones que cuando usted aplique la diferencia potencial, ellos pueden empezar a moverse a través del conductor, ¿cierto? Mientras que los materiales no conductores pues no tienen electrones libres, entonces no tienen manera de mover electrones una vez usted les establezca una diferencia de potencial. No hay, ¿cierto? No hay. Entonces, miremos, ¿cierto? Miremos la corriente en cables conductores. Cables conductores. ¿Por qué solamente en los cables conductores? Porque los conductores, o sea, los metales, esto básicamente son metales, ¿cierto? Aunque hay unos metales pues mejores que otros. Entonces los metales tienen electrones libres, ¿cierto? Con electrones libres. Electrones que se pueden mover. Bien, electrones que se pueden mover. A ver, ¿quién me está escribiendo por aquí? No. Nada importante todavía, ¿cierto? Nada importante. Entonces, en ese caso vamos a pintar un pedazo de cable, ¿listo? Un pedazo de cable como un pedazo qué sé yo, de un cilindro, ¿cierto? Un cable rectilíneo, un pedacito pequeño de cable. Entonces usted dice, bueno, entonces aquí tenemos este pedazo de cable. ¿Cómo es que se mueven las cargas ahí? ¿Cierto? Porque es que, pues, eso no es el vacío. Eso no es el vacío, sino que ahí hay materia. Ahí hay materia pues el cable no está vacío, el cable tiene mucho material, ¿sí? Que el cable es un sólido metálico que está formado por un montón de átomos y moléculas. Entonces la pregunta es, ¿cómo un cablecito de estos, al que usted le aplica entonces un voltaje, ¿cierto? Digamos que aquí hay un voltaje pues entre estos dos extremos. Digamos que usted aquí pues conecta esto a una batería, ¿cierto? Ahora conectémoslo así, ¿cierto? Esta es la batería V. Entonces, ¿cómo es que aquí se mueven los electrones? Entonces, porque aquí uno dice, bueno, digamos que por alguna razón esto está por ahí en el vacío, un viento, qué sé yo, un viento de alguna... Entonces movió esto, ¿cierto? Entonces esto está por allá, donde no hay nada, donde no hay nadie. En cambio acá estamos en un pedazo de cable que es sólido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se mueve la corriente ahí? ¿Cómo se mueven los electrones ahí? Entonces, ya sabemos pues que aquí hay un montón de electrones libres. Este señor tiene electrones libres. ¿Listo? Pongámoslo por acá, pongamos varios electrones libres. Hagámoslo como unos puntos. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando usted activa o cuando se conecta pues la batería, cada electrón de esos que se puede zafar de su átomo, pues se zafa, ¿cierto? Se zafa porque está muy débilmente ligado al átomo, al núcleo atómico. Entonces, con cualquier estímulo que usted le dé, en este caso el voltaje de aquí, pues él se zafa, ¿cierto? Él se va. Dice, bueno, suerte de aquí. Y sale y se va, ¿sí o no? Entonces, el problema es que él empieza entonces a moverse en el sentido que le dice el campo eléctrico, ¿cierto? En el sentido contrario al campo eléctrico porque es un electrón negativo. ¿Listo? Entonces él empieza a moverse, digamos que así. Pero hay un serio inconveniente, como les decía. Esto no es el espacio vacío. Si un electrón va a empezar a moverse, se le vuela su átomo, lo más seguro es que ¿qué es lo que va a hacer? Encontrarse con otro átomo prácticamente de frente, ¿sí o no?
prácticamente de frente. Entonces, ¿qué es lo que hace el pobre electrón cuando se enfrenta con otro átomo fijo que está ahí? Pues sufre un choque, ¿sí o qué? Sufre una colisión, y lo más seguro es que prácticamente lo devuelvan. Por aquí vuelve y se choca, ¿cierto? Y se viene para acá, por aquí vuelve y se choca, en un camino totalmente aleatorio, ¿cierto? Todos los electrones hacen eso. Se chocan, ¿cierto? Siguen un camino, la gente le dice el camino del borracho, evidentemente, ¿cierto? Eso es como el camino del borracho, hasta que llega al otro lado. ¿Listo? Llega al otro lado, obviamente después de haber sufrido muchos golpes, ¿cierto? Muchos golpes de la vida con todos los otros átomos. ¿Listo? Y todos los electrones hacen eso, puros borrachos, los electrones son puros borrachos. Entonces llega por aquí, este se choca acá, viene por aquí así, se choca, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cómo es que se transmite la luz prácticamente de inmediato, ¿cierto? Usted hunde el switch y el foco se prende casi que de una, inmediatamente. Si ellos, porque esta velocidad es más bien pequeña, ¿cierto? La velocidad de los electrones en los conductores es pequeña, no es muy grande que se diga. Listo, en este momento no recuerdo el dato de la velocidad, digamos, promedio, ¿cierto? De los electrones, pero es pequeña, ¿cierto? Se demoraría cierto tiempo en llegar a la digamos, ¿cierto? A la luz, desde que usted prende el switch de luz. Pero entonces lo que pasa ahí es simplemente un fenómeno que llega, ¿cierto? Es como una reacción en cadena. Listo. Cuando usted se mueve por acá, okay. Cuando usted mueve un electroncito de estos, entonces este electroncito prácticamente empuja al siguiente, ¿cierto? Y entonces la señal llega mucho más rápido que los electrones en sí, ¿cierto? Porque es simplemente como usted está en un espacio que está prácticamente lleno de gente, ¿cierto? Por ejemplo, cuando usted va a entrar al metro. Cuando uno iba a entrar al metro hace mucho tiempo, ¿cierto? Que eso era ahí. Y entonces alguien empuja desde por allá atrás, ¿cierto? Una reacción en cadena y se mete el primerito allá prácticamente de inmediato. Eso es lo que pasa aquí. Eso es lo que pasa aquí. Cuando usted, digamos, hace que el primer electrón se mueva, él empuja al otro y esa señal sí viaja a la velocidad de la luz, ¿cierto? Pero la señal pero el electrón en sí todavía no ha llegado allá, ¿cierto? Llega después de un rato. Él llega después de un rato. Lo que llegan son, digamos, los electrones que fueron empujados por los anteriores, ¿cierto? Es como una cosa de esas de dominós, ¿cierto? Usted paraba, tumba el primero y se van los otros. Listo, lo que pasa es que ahí sí pasa mucho más rápido, ¿cierto? Usted le da aquí el primer electrón y después, mientras el electrón está haciendo todo este camino de borrachos, ya, digamos, la perturbación ya llegó allá a la lámpara, ¿sí o no? La reacción en cadena. La reacción en cadena ya llegó a la lámpara mientras él viene por acá. Bueno, acá, yo porque estoy señalando esto acá. Estoy diciendo esto acá, ¿cierto? Digamos que la lámpara está aquí. Entonces, usted le da por acá y la reacción en cadena llega casi que inmediatamente acá. Mientras que él está por aquí haciendo esto. Y llega al rato aquí. Bueno, y sigue por acá. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, obviamente, nadie puede estudiar esto tan difícil. ¿Quién va a estudiar el movimiento de cada electrón ahí para poder determinar la corriente? Eso nadie lo hace. Eso nadie lo hace porque es prácticamente imposible. Lo que hay que hacer es hacer unas suposiciones. O bueno, no unas suposiciones, hay que hacer un modelo más simple, ¿cierto? Lo que se llama un modelo simplificado de la cosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Obviamente no vamos a estudiar eso tan raro. No vamos a estudiar el movimiento de estos electrones así, ¿cierto? Vamos a proponer lo siguiente. Digamos, este es el modelo. Obviamente este es el modelo más sencillo. Hay modelos que son más complicados, ¿cierto? Más sofisticados, tienen más elementos. Pero eso no lo vamos a hacer acá. Entonces lo que vamos a hacer es decir, no vamos a poner a mirar el movimiento de cada borracho de esos. No. Supongamos que
podemos encontrar de alguna manera, aunque eso tampoco es fácil, ¿cierto? Usted puede encontrar de alguna manera el tiempo promedio que se demoran los electrones para ir de un lado al otro, ¿cierto? Para ir de aquí hasta acá. Vemos que hay alguna forma de usted calcular ese numerito. ¿Listo? Bueno, voy a volver a hacer aquí el pedazo de conductor. Porque entonces aquí vamos a plantear, ¿cierto? El modelito sencillito. Entonces, digamos que usted conoce el tiempo promedio, ¿sí o qué? Sea T, el tiempo promedio de que tardan los electrones en ir de un lado al otro, ¿cierto? Tiempo promedio que tardan los electrones para ir de un lado al otro, para ir de un lado a otro. Oíste, yo actualicé hoy esta cosa de la tableta y está como más maluca. Está como más maluca. De un lado al otro, ¿cierto? Del conductor. Yo no sé por qué a veces actualizan las cosas como para dañarlas. ¿Cierto? ¿Usted la ha pasado? Ya. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cierto? Usted no va a preocuparse por las colisiones de los electrones y el camino aleatorio que él sigue. Usted lo que va a hacer es, está aquí su electroncito y usted va a decir, bueno. Entonces, vamos a hacer como si él en realidad se moviera en línea recta, ¿sí o no? En línea recta. Demorándose lo que se demora, pues, el tiempo promedio este. ¿Listo? Obviamente, eso es ficticio, pero funciona, ¿cierto? Funciona. Entonces, uno supone, ¿cierto? Supone que los electrones se mueven a derecho, ¿cierto? Derechito, derechito. Cada electrón se mueve derechito, derechito. Listo. Pero demorándose, pues, todo eso que ellos se demoran, ¿sí? Pues esto, tiempo promedio. Listo. Entonces, obviamente, la velocidad que ellos tienen es muy diferente a la velocidad que aquí. Porque esta es una velocidad, pues, que cambia y que, ¿cierto?, está constantemente cambiando. La velocidad que ellos tienen no es una velocidad, que como usted conoce, pues, esta distancia, llamamos esta distancia que X. Entonces, es la velocidad que, digamos, tendrían esos electrones si recorrieran esa distancia en línea recta, demorándose este tiempo, ¿cierto? Ese es el modelito. Entonces, esa velocidad se llama la velocidad de arrastre o de deriva, ¿listo? Que es una velocidad, obviamente, prácticamente es una velocidad promedio, no es la velocidad de cada electrón. La velocidad de cada electrón es altamente cambiante, ¿cierto? Pero no estamos mirando entonces el movimiento de cada electrón, sino que vamos a tomar como si todos se movieran en línea recta con la misma velocidad, ¿cierto? Entonces, uno define aquí lo que es la velocidad de deriva, muchachos. Eso es, digamos, importante en el sentido que está supremamente maluco esto para escribir. Yo no sé qué le pasó. Velocidad de deriva. Ah, me dañaron la tabletica o me... No, es que se actualizó el driver y quedó peor. Sí, hombre. Entonces dice velocidad de deriva. ¿Qué es la velocidad de deriva? Entonces sería la velocidad que tendrían los electrones si recorrieran esa distancia recta, cosa que no hacen, ¿cierto? Ese es el modelo, en ese tiempo, digamos, promedio, ¿cierto? Ese tiempo promedio que ellos tienen ahí, ¿cierto? Entonces dice velocidad de deriva. Velocidad de los electrones si recorrieran esa distancia en línea recta.
Y todos, vamos a decir que todos, si recorrieran, que todos, exactamente todos, se mueven con la misma velocidad, ¿listo? Si recorrieran. Entonces, pues eso lo hace más sencillo, ¿sí o qué? Si recorrieran el conductor, ¿cierto? El conductor. El conductor en línea recta. Pero demorándose, pues, todo lo que se demoran, dándose golpes, ¿sí o qué? Pero demorándose, ese T promedio, ¿listo? Bueno, entonces lo importante es que aquí vamos a tomar como que si todos se movieran en línea recta, en línea recta, con esa famosa velocidad de deriva, ¿cierto? Con esa famosa velocidad de deriva, entonces la pregunta es, bueno, y entonces, ¿cuánto vale la corriente? ¿Cuánto vale la corriente? ¿Listo? Entonces resulta, muchachos, que esa velocidad de deriva es importante porque la corriente depende de la velocidad de deriva, ¿cierto? Básicamente. Y entonces esto aquí tiene, por ejemplo, un área, el área que hay aquí, vamos a llamarla el área transversal, llamémosle el área A, ¿cierto? Entonces voy a escribir por aquí, A es el área transversal. Área transversal del conductor. Sí, ok, área transversal A. Esta es la velocidad de deriva BD. ¿Sí o no? ¿De qué más depende la corriente aquí? Entonces la corriente depende no solamente de estos factores, sino que depende de otros dos, uno que es fácil de entender, el otro pues un poquito, no mucho, ¿cierto? Vamos a definirlo. Entonces, uno es la carga de cada electrón, ¿cierto? Eso lo vamos a decir, la carga de los portadores de carga. ¿Listo? El problema es que no siempre es el electrón, ¿cierto? Porque a veces uno puede poner, la gente le dice impurezas, ¿cierto? Qué sé yo, le ponen iones que se pueden mover, o sea, partículas cargadas con cargas diferentes a la del electrón, puede ser con cargas positivas, cargas negativas, ¿cierto? Esos son átomos a los que le faltan 1 o 2 electrones y entonces, pum, los ponen ahí, los dopan, se llama eso, ¿cierto? Y eso hace que la corriente, pues, cambie. Entonces vamos a decir que la carga de cada una de estas partículas que se mueven no necesariamente es la del electrón, pongámosle simplemente Q, ¿cierto? Carga del portador o de cada portador. Entonces, casi siempre esa carga es simplemente la carga del electrón. 1.6 por 10 a la menos 19, ¿cierto? Ya se me olvidó. Carga de cada portador. Ustedes, yo sé que más de uno se la aprendió ¿cierto? Para la sustentación. Carga de cada portador, la vamos a llamar Q, ¿cierto? Entonces, obviamente la corriente va a depender de las cargas que estén moviendo. Si usted tiene cargas que tienen todavía más carga que el electrón, pues la corriente va a ser mayor, ¿cierto? La corriente va a ser mayor. Por lo general, escribamos aquí por lo general, esto es E. Es la carga del electrón. Esta es la carga del electrón, ¿cierto? Acuérdense siempre. Es la carga del electrón. Por lo general es E, pero a veces puede no ser, entonces dejémosla como Q. Listo. Y el último numerito, que es muy importante, ¿cierto? Es el número de cargas que hayan, obviamente, ¿cierto? Pues, usted tiene ahí una carguita y lo que mueve es una sola carguita, pues esa corriente es muy miserable, ¿cierto? Entonces, necesita bastantes. De hecho, pues ahí hay trillones de cargas, de trillones, ¿cierto? Ustedes saben que un pedazo de conductor, ¿cierto? Tiene 6 por 10 a la 24 partículas, son muchas, ¿sí o qué? Y puede tener entonces todavía más electrones, ¿cierto? Tiene 6 por 10 a la 24 átomos de qué sé yo, si esto es cobre, de cobre,
¿cierto? El átomo de cobre tiene más electrones, entonces puede tener muchísimos electrones libres, muchísimos, ¿listo? Entonces, esa cantidad de electrones la vamos a poner en un numerito n, pequeño, ¿cierto? Vamos a decir entonces que el último parámetro, ¿cierto? El último parámetro que determina el valor de la corriente se conoce como el número de cargas por unidad de longitud. Por unidad de volumen. Ya estoy fundido, muchachos, qué cosa tan horrible. Por unidad de volumen. Apenas el lunes ya, ¿cierto? Yo estoy en la lona. Entonces, el número de cargas por unidad de volumen es n pequeña. ¿Listo? ¿Qué quiere decir entonces eso? Quiere decir lo siguiente, digamos que, pues obviamente aquí habrá trillones de electrones, ¿cierto? O de cargas, pues, que se muevan. Entonces, usted tiene aquí 1, 2, 3, tiene, qué sé yo, 10, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, muchas cargas. Y usted toma simplemente un pedazo. Digamos que usted toma este pedacito. O toma todo el pedazo. ¿Listo? O toma todo el pedazo. Este es un volumen V. Volumen V. ¿Listo? Entonces usted simplemente mira el número de cargas que hay ahí, que puede ser n mayúscula. Digamos que aquí habían 10, pues muy por debajo de lo que en realidad es. Y lo divide por el volumen y ese es el n pequeña, ¿cierto? O sea que el n pequeño, el n minúscula, este de aquí, es como una densidad de carga, ¿cierto? Densidad de número de carga. ¿Listo? Este n es igual al número de cargas dividido el volumen de la carga, del volumen pues donde existe esa carga, ¿cierto? Entonces, un material con un n pequeña muy grande significa que hay muchas cargas en un volumen dado. Por ende, va a generar obviamente mayor corriente, porque tiene más cargas para mover, ¿cierto? Tiene más cargas para mover. Entonces, no vamos a mostrar esto acá, pero, ¿cierto? La corriente se puede escribir simplemente, la corriente, aunque no es tampoco tan complicado de hacer, ¿cierto? La corriente depende de estos 4 parámetros. ¿Listo? De estos 4 parámetros que se conocen como I igual, bueno, ahí me quedó raro eso, ¿cierto? N, Q, por la velocidad deriva, por el área. ¿Listo? La corriente estaba simplemente por la multiplicación de todo eso. Entonces, es directamente proporcional al número de cargas que hayan ahí, obvio. Si hay más cargas, más corriente hay. Si hay, ¿cierto? Si la carga de ellas es más grande, también. Si la velocidad deriva es mayor, también, obviamente se van a mover más, ¿cierto? Se mueven más rápido, entonces hay más corriente. Y si el área es mayor, también, ¿cierto? Porque si usted tiene una sección transversal más grande, pues pueden pasar más cargas. Y entonces va a tener usted más corriente, ¿cierto? Depende de esos 4 factores de esta manera, ¿sí o no? De esta manera. ¿Listo? De esa manera. Y eso es muy fácil de comprobar, pero bueno. Entonces esta expresioncita usted tiene que guardar por ahí, ¿cierto? Por si alguien le pregunta. ¿Y la corriente de qué depende? Del área. Usted dice, no, cayó, ¿sí o qué? Si la corriente depende de qué sé yo, algo que no entra ahí, depende del potencial. Bueno, sí, ¿cierto? Pero no se ve ahí. Eso lo vamos a ver enseguida, ¿cierto? Eso lo vamos a ver enseguida, ¿listo? Entonces, esta es la corriente que pasaría por un material
que tenga esta densidad de carga con esta Q, con esta BD y con esta A, ¿cierto? Determinar este N no es para nada fácil, ¿cierto? Para eso, pues hay experimentos que de hecho alguien podría hacer eso bueno, que es difícil, ¿cierto? Es difícil en este momento porque necesitamos una fuente de campo magnético, ¿cierto? Cosa que no tenemos, pues. Entonces, esto se comprueba mediante lo que se llama el efecto Hall, ¿cierto? El efecto Hall. Uno puede calcular el N con el efecto Hall. ¿Listo? No es tarea fácil, ¿cierto? Determinar estas cosas no son para nada fáciles. Para nada, ¿sí o qué? Para eso hay que hacer un montaje experimental, ¿listo? Para poder calcular esos numeritos para cada material, ¿cierto? Cada material tiene su N, bueno, este Q también, ¿cierto? Aunque casi siempre la del electrón, entonces podemos así. Y cada material tiene su velocidad deriva, ¿cierto? El cobre tiene una velocidad deriva, el aluminio tiene otra, el oro tiene otra, ¿sí? Y el N pues tiene otra. Entonces digamos que esto depende de cada material. Depende de cada material. Listo. Yo les puedo decir a ustedes que yo tengo un material con N tanto, supongan que la carga del electrón, hay una velocidad deriva de tanto y tiene tanta, digamos, un diámetro de tanto, ¿cierto? Se diga cuánto vale la corriente. Se calcula con esa expresioncita, ¿sí o qué? Se calcula con esa expresioncita. También le puedo decir, vea, ¿qué pasa si yo tengo dos cables que sean del mismo material? O sea, tienen el mismo Q. ¿Sí o qué? Tienen el mismo Q. Y digamos que, bueno, también tienen la misma N, si son del mismo material y también tienen la misma velocidad de deriva, ¿sí o qué? Bueno, entonces yo les podría preguntar, bueno, entonces, si una transporta el doble de la corriente que la otra, ¿cuánto vale el área transversal de una respecto a la otra? Es más, pongamos esa pregunta por aquí, ¿cierto? Vemos que yo tengo un ejercicio ahí sencillo, ¿cierto? Si se tienen dos cables conductores, así como esos que vimos allá arriba, ¿cierto? Dos cables conductores del mismo material. ¿Cierto? Ustedes le dicen el mismo material, porque la N es la misma, ¿cierto? Porque para cada material, pues, N es una sola. La Q es la del electrón, casi siempre. Eso, aquí no vamos a decir que la Q vale otra cosa. Entonces, la Q es la del electrón, la misma para los dos. Y como es el mismo material, entonces la velocidad deriva también es igual para los dos. Lo único que puede ser diferente es el área, ¿cierto? Entonces, si se tienen dos cables conductores del mismo material, de tal manera que, ¿cierto? De tal manera que la corriente del primero es 3 veces la corriente del segundo, entonces, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la relación entre sus áreas transversales? ¿Cuál es la relación, muchachos? Entonces hay que mirar esta expresión, ¿cierto? Usted dice, pasa que una es el triple de la otra, pero tiene la N igual, la Q igual, la BD igual, ¿cierto? Usted dice, es que la primera es I1 igual a N1, Q1, BD1, área 1, ¿cierto? Y la I2 es, como esto es igual, como es el mismo material, entonces es N1, Q1, BD1, pero este ya sería el área 2, ¿cierto?
Todo eso es igual, ¿por qué? Porque es el mismo material, ¿verdad? Mismo material. Y es este mismo, ¿cierto? Entonces tienen esto igual. Por eso tienen esto igual. Es el mismo material. Pero entonces le dicen, vea, se cumple esto. La corriente a través de uno es 3 veces la corriente a través del otro. Entonces ahí ya uno tiene que tener un área diferente a la otra, ¿cierto? Tiene que tener un área diferente a la otra, dado que todos los otros parámetros son iguales. Entonces usted dice, bueno, entonces si 1 es igual a 3 y 2, ¿cierto? Ustedes, muchachos, van a reemplazar aquí esto donde está I1, esto donde está I2. Y entonces me van a decir cuánto vale A1 respecto a A2. Si A1 es el triple, el doble, el cuádruple, la tercera parte, la cuarta parte, ¿cierto? Entonces van a reemplazar ahí estos dos y me van a decir cuánto vale A1. A1 igual a cuánto, ¿cuántas veces A2? ¿Cuántas veces A2? ¿Cuántas veces más grande que A2 es A1? Esa es la condición. No, esa es la condición aquí. O sea, eso no es que sea algo pues que haya que determinar, no, eso es digamos lo que dice el enunciado, ¿cierto? De tal manera que esa se lo doy yo, vea. Y 1 es 3 y 2. Yo simplemente la voy a utilizar, ¿sí o qué? No. Ajá, entonces, que la corriente 1, o sea, todo esto es 3. Exacto, entonces usted reemplaza aquí y tiene a N1, Q1, PD1, ¿cierto? Por A1 igual a N1, ¿por qué igual? Porque es el mismo material, ¿sí o qué? PD1 por A2. Y aquí hay un 3, que es este. Exacto. Exacto. Entonces, vea que la N se cancelan, el Q se cancela, este se cancela, y entonces queda que A1 es igual a 3 a 2. ¿Sí o no? Listo, hermano. Ahí, pues sí, claro. Si fuera más difícil, sí, uno puede pensar ahí otro tipo de preguntas, puede ser. Que sean cables de otros materiales, pero con estas y estas condiciones. Entonces, campas, tal cosa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cierto? Listo, hermano. Entonces, vea, el área del primer cable debe ser 3 veces el área del segundo. Claro, pues si la corriente es el triple y el área es proporcional a la corriente, pues la más grande tiene, la que transporta la corriente más grande debe tener un área más grande también. Listo. Un área transversal. Eso es lo que se concluye de aquí. Listo. Eso es lo que se concluye de ahí. Bien, eso puede ser, pues es un tipo de pregunta que puede ser como esos de selección múltiple, ¿sí o no? Cosas así. Cosas así, listo. Entonces, vamos ahora sí a lo que es más conocido por todos, ¿cierto? Porque resulta que, muchachos, la corriente que pasa a través de un conductor cumple una relación que es bastante utilizada, ¿cierto? Que se conoce como la ley de Ohm. La ley de Ohm, que relaciona entonces la corriente, esta, ¿cierto?, con otros parámetros como el voltaje y como lo que se
va a definir como resistencia. Pero antes de eso, muchachos, hay un par de cosas que tenemos que decir aquí. ¿Listo? Porque si bien la corriente es un escalar, a la corriente se le asocia pues un sentido, ¿sí o qué? Se dice que la corriente va o para la derecha o para la izquierda. Por ejemplo, acá, muchachos. ¿Verdad? Que yo estoy diciendo que los electrones van de derecha a izquierda. ¿Para dónde diría usted que va la corriente? ¿Para la izquierda también o va para la derecha? ¿Ah? Para la derecha, ¿por qué? Exacto, exactamente, ¿cierto? Esa es la convención. Esa es la convención que se ha adoptado, ¿cierto? Que la adoptó ese señor Benjamin Franklin, ¿cierto? Que digamos es famoso porque, ustedes saben, porque dicen pues que salía a electrocutarse con las cometas, ¿cierto? Entonces ese señor Benjamin Franklin en realidad sí hizo muchos estudios. Nadie sabe por qué él escogió esto así, contrario al movimiento de los electrones. A pesar de que los electrones van para el lado contrario, entonces no, la corriente va para allá, en el lado contrario de los electrones, ¿cierto? Porque me da la gana. Entonces, así se quedó y así lo utilizamos hoy, ¿cierto? Así lo utilizamos hoy. Entonces la corriente va en sentido contrario al movimiento de los electrones. Usted dice, pero ¿cómo así? Sí, nada se está moviendo para la derecha, los electrones van para la izquierda. Entonces, la gente lo ve hoy en día o lo interpreta de esta manera, de la siguiente forma. Por cada electrón que se vaya para la izquierda, ¿cierto? De aquí un hueco. Y como es un electrón que se va y deja el hueco, entonces es como si en esa parte hubiera un exceso de carga positiva. Ustedes saben que cada electrón está en un átomo neutro. Entonces, si el electrón se va, deja el hueco de la carga negativa, ya el átomo queda cargado positivamente. Entonces la gente dice, por cada electrón que va hacia, digamos en este sentido, hacia la izquierda, hay un hueco, ¿cierto? Que es como si viajara de aquí a la derecha. Y entonces los huecos, dicen ellos, son el sentido de la corriente. Y así dicen, muchachos, huecos, o sea, huecos. No hay problema con decir eso. Son los huecos son como si fueran, a pesar de que es una falta de una carga negativa, es como si fueran las cargas positivas, ¿cierto? Entonces, vamos a escribir por acá. Escribamos esa convención de Franklin, ¿cierto? Convención de Benjamin Franklin. 2 puntos. Las cargas, ¿veis que las cargas? La corriente tiene sentido, ¿cierto? Tiene sentido contrario al movimiento de las cargas negativas, o sea, los electrones. Sentido contrario al movimiento de los electrones. Listo. Esa es la famosa convención de Franklin. La famosa convención de Franklin. Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, volvamos a los circuitos con condensadores, ¿cierto? Ahí también hay corriente. Por un tiempo, pero la hay, ¿cierto? Entonces, digamos que yo aquí tengo esto, aquí hay, qué sé yo, unos capacitores en serie, aquí hay unos en paralelo, ¿cierto? Algo así. ¿Sí o qué? Entonces, la vez pasada dijimos, ¿sabes que por aquí vienen del menos, que es el más chiquito, salen las cargas negativas de los electrones, o sea que los electrones vienen así. ¿Sí o qué? De la cosa menos, de la plaquita menos, a la plaquita más de la fuente, a la plaquita positiva. Entonces, si los electrones van así, ustedes saben que la corriente va así, saliendo de la parte positiva, ya. Eso es todo, la corriente viene aquí así.
así se toma la corriente, ¿cierto? Contrario al movimiento de los electrones. Entonces, usted siempre que tenga una batería, pues le pone que va de más a menos, ¿cierto? Sale de la parte positiva, va a la parte negativa. Y pues ya, ya ahí adoptó la convención de Franklin. Listo, la convención de Franklin. Entonces, ahora sí, ya sabiendo que la corriente va en esa dirección, ¿cierto? Dirección contraria al movimiento de los electrones, que va en la dirección de los huecos, vamos entonces a mirar lo que es la ley de Ohm, ¿cierto? La ley de Ohm. Entonces, Ohm, que no me acuerdo de los nombres, ¿cierto? Yo creo que era un ingeniero alemán, y él se fue entonces para su laboratorio a coger un montón de conductores, ¿cierto? Medirles la corriente y medirles el voltaje que él les aplicaba. Entonces descubrió que el voltaje y la corriente están directamente relacionados, ¿sí o qué? El voltaje y la corriente están directamente relacionados. Entonces, pongamos por acá, ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley experimental, ¿sí o qué? Uno puede así es que esto es supremamente famoso, supremamente extendido. Además, si alguno quiere hacer eso, porque se encontró uno muy sencillo, pues puede cambiarlo, sí, o que ya no es hora, pero puede cambiarlo. Puede cambiarlo. Porque, sí, de circuitos, pues, y de resistencias hay demasiadas cosas, ¿cierto? Hay demasiadas cosas. Entonces, sí, entonces, la ley de Ohm es una ley experimental, ¿cierto? Ley experimental. Listo. Y entonces establece lo siguiente, que establece que la corriente que circula por ¿cómo se llama? Un conductor de esto, ¿cierto? La corriente que circula por un conductor o por un dispositivo de estos, pues, la corriente que... Sí, pero todavía no estamos en circuito, ¿cierto? Ya vamos para allá, eso. Que circula por ese cablecito, pues, por ese pedazo de cable que teníamos ahí, ¿cierto? Por un circuito. ¿Es proporcional a quién? Pues obviamente al voltaje aplicado, ¿cierto? No puede ser a otra cosa. Si es el que hace que se muevan las cargas ahí, es proporcional al voltaje aplicado. Aplicado. Pero es como lógico, usted dice, bueno, entonces la corriente es proporcional, voy a cambiar el símbolo de proporcional por este, ¿cierto? Medio pescado, ya no es un pescado, sino medio pescado, es proporcional a el voltaje. ¿Listo? Es proporcional al voltaje que usted le aplica. Bien. O viceversa, pues, así. O al revés, ¿cierto? Al revés, porque, digamos, la dependencia es al revés. Si usted aumenta el voltaje, aumenta la corriente, ¿cierto? El que depende del voltaje es la corriente básicamente. Si usted aumenta el voltaje, aumenta la corriente. Todos sabemos esto. ¿Sí? Que si disminuye el voltaje, disminuye la corriente. Nadie sabía eso hasta que Ohm, pues, lo probó en el laboratorio, ¿cierto? Fue el primero. ¿Listo? Entonces, la igualdad aquí se establece cuando se conoce una propiedad característica de cada conductor que depende de su área, de su longitud y de una cantidad que se llama la resistividad. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿cierto? La constante, mejor dicho, la constante de proporcionalidad, que no es tan constante porque depende de cada material, ¿cierto? La constante de proporcionalidad
se conoce como resistencia, ¿listo? Como resistencia. Como resistencia R, ¿sí o no? Entonces la ley de Ohm en realidad es igual a R, la resistencia por I, ¿cierto? ¿Qué es esta R? Esa R es un número que le dice a usted que tanto se opone el conductor al paso de la corriente. ¿Sí o qué? ¿Por qué? Vean, hagamos lo siguiente. Digamos que usted aquí despeja la corriente. Y es igual a B sobre R, ¿cierto? B sobre R. Entonces, si la resistencia es grande, para un voltaje que usted le aplique, como este número es más grande, si usted divide el voltaje por un número grande, esta corriente va a ser pequeña, ¿cierto? Entonces, usted aplica un voltaje muy grande, pero como el dispositivo tiene una resistencia muy grande, obtiene una corriente chiquita, ¿cierto? Para eso es básicamente la resistencia. Si la resistencia es pequeña, se aplica un voltaje y la corriente que va a obtener pues, es considerable, ¿cierto? Entonces, la resistencia es un número que mide, digamos, la oposición, ¿cierto? La oposición al paso de los electrones a través del conductor. Una resistencia grande indica que la corriente va a ser pequeña, que los electrones no les es tan fácil pasar por ahí, ¿cierto? No les es tan fácil pasar por el conductor. Bien. Entonces, básicamente eso es lo que dice la ley de Ohm, que la corriente y el voltaje están relacionados, pero la relación entre los dos está mediada por la resistencia. ¿Listo? Está mediada por la resistencia. Resistencias altas producen corrientes pequeñas, resistencias pequeñas producen corrientes altas. Yo que también se puede ver así. Bien, antes de seguir, muchachos, ¿cuáles son las unidades de la resistencia en el sistema internacional? Yo tengo una duda. Dígame, claro. Ahí el voltaje es proporcional a la corriente, pero también es viceversa, ¿no? La corriente es proporcional al voltaje. Sí, también, claro. Sino que como borraste la relación de corriente con respecto al voltaje. Entonces, sí, no, lo que pasa es que lo dice así porque en realidad, pues, el que determina la corriente que pasa por ahí es el voltaje, ¿sí o qué? Usted cuando con la perillita, qué sé yo, aumenta el voltaje, es que aumenta la corriente, ¿cierto? Cuando es más difícil, digamos, controlar la corriente. Usted controla la corriente con el voltaje, por eso la escribí así nada más. Pero sí, es cierto, si uno aumenta la otra también. Es que es más fácil controlar el voltaje siempre, ¿cierto? Entonces dice, entonces son ohmios, sí, señor, son ohmios, ¿cierto? Las unidades de la resistencia son ohmios, que son voltios, ¿cierto? Unidad de voltaje dividido unidad de corriente, que es amperio, ¿cierto? Y esto es lo que se conoce como ohmio, que es la letra griega omega mayúscula. Esto es ohmio, en honor evidentemente a el señor Ohm, que no me acuerdo el nombre, además que ustedes pues lo pueden buscar ahí, ¿cierto? Ohmio, la resistencia se mide en ohmios y depende, muchachos, depende, vamos a escribirlo por acá. La resistencia en sí depende del área transversal, ¿cierto? Depende de el área transversal. Creo que el área transversal A. Es que aquí ya tengo una A. Maldita sea, ¿cierto? Digamos la área transversal AT, pues, para que no se confunda con el A de los amperios. Entonces, depende del área transversal, depende de él. Oiga, pues, ¿quién habla así, cierto? Depende de él. Del área transversal, de la longitud, ¿cierto? Mientras más largo sea, más resistencia va a tener.
de la longitud. Listo. Y de una característica que depende solo del tipo de material, ¿cierto? Se llama la resistividad, una característica que depende de la naturaleza del material, ¿cierto? Solamente depende de lo que está hecho, que depende del tipo de material, ¿cierto? ¿Qué se conoce como resistividad? Bueno, ¿cómo va a llamar la resistividad? Ya se nos acabaron las letras. Un tipo de material, ¿cierto? Conocido como la resistividad. La resistividad, y entonces muchachos, aquí ya hay un problema con la notación, porque la resistividad suele escribirse como Rho, ¿cierto? La misma que habíamos escrito por allá a veces como la densidad. Aquí ya no va a ser densidad, va a ser resistividad, no tiene nada que ver con la densidad, listo. Entonces, vea, la resistencia es la resistividad por la longitud dividido el área. No, al revés, ¿cierto? La resistividad por el área dividido la longitud. Por el área dividido la longitud. Si así. Ya me olvidó. No es como yo. Es como yo la tenía, no es como yo la tenía, sí. Esto da 1 sobre metro. Esto es ohmio por metro. Sí, esto es ohmio por metro. Y esto da 1 sobre metro. Sí, es así, sí, ¿cierto? Es así. La resistencia, si quiere calcular la resistencia, simplemente es que haya la L, que haya el área transversal y que sepa de qué está hecho. Que sepa de qué está hecho, ¿cierto? Porque la resistividad, por ejemplo, la resistividad de todas las resistencias de algo, ya está, ¿cierto? Ya está, digamos, determinada. Está por ahí en alguna tabla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la resistividad, ¿cierto? La resistividad es lo que se llama el inverso de la conductividad. Esta sigma, esta es la letra sigma, ¿cierto? Que también antes lo usamos para otra cosa. Esto es conductividad. Sería bueno cambiar esa como por sección transversal para no confundirla de pronto por amperios. ¿Okay? Esta AT, sí. Pongámosle AT, ¿cierto? Si a uno la confunde con amperios y aquí pues nada que ver, ¿cierto? Sección transversal, sí, señor. Bien, entonces, muchachos, la resistividad es una medida también de qué tan resistente es, ¿cierto? Si uno define esto así, entonces la conductividad sigma es una medida de lo contrario, ¿cierto? Una medida de qué tan buen conductor es. ¿Listo? Qué tan buen conductor es un material. Entonces, un material con resistividad grande tiene conductividad pequeña. Y un material con resistividad pequeña tiene conductividad grande, ¿cierto? Y eso solo depende del tipo de material. Es más, busquemos por aquí, muchachos, busquemos por aquí. Busquemos por aquí. Esto es resistividad. Vea, la resistividad o resistencia, ¿cierto? Claro que, para serles honestos, pues nadie hace esto. R es... Ah, no, mira. Ah, ya, sí ven. R es la... Ah, no, sí, porque aquí la despejaron, ¿cierto? Donde era la resistencia. Entonces, ustedes vean la resistencia y es resistividad por longitud dividido el área, sí, entonces sí está bien. Listo. Entonces, vean aquí las resistividades de diferentes materiales. ¿Sí o qué? Resistividades. Si esto tiene resistividad pequeña, porque esto es muy pequeño, ¿cierto? Pero que tienen conductividades grandes. Y de hecho, pues eso es lo que nos espera de
Metales, vea que todo esto son, bueno, grafeno es un material artificial, puede ser, ¿cierto? Por carbono, no sé qué, ¿cierto? Es artificial. Bueno, la plata, que es un metal, ¿cierto? Es el que menor resistividad tiene. Luego viene el cobre, el oro, ¿cierto? El aluminio, el wolframio, el níquel, ¿verdad? Todos estos son, menos el grafito, pues. ¿Cierto? Pero todos estos de aquí para arriba son metales. El cobre es el más barato, obvio, y tiene una resistividad muy pequeña, entonces por eso es que se utiliza para hacer los materiales, ¿cierto? Los cables. Vean las unidades de resistividad, ohmio por metro, ¿sí o qué? Ohmio por metro, mira, anotémoslas acá. Ohmio por metro, unidades de resistividad. Unidades de resistividad en el sistema internacional son ohmios por metro. Las unidades de conductividad, pues son el inverso de eso, ¿cierto? Las unidades de conductividad son 1 sobre ohmio por metro. Y esto se conoce como un Siemens, ¿cierto? Siemens. Venga, busquémosla por acá. Conductividad, ¿verdad? El inverso de la resistividad, ¿cierto? Vale, lo mismo. Entonces esto es Siemens, vea la unidad aquí. Siemens sobre metro. O sea que esto es Siemens, ¿cierto? Como esa marca de dispositivos electrónicos. Y esa es la unidad de conductividad. Vean que ¿quién es el que tiene mayor conductividad? Pues el grafeno, obvio, que tiene menor resistividad. Luego viene la plata, ¿verdad? Se sigue cumpliendo, ¿sí o qué? Una conductividad extremadamente alta, ¿cierto? La conductividad más alta de cualquier metal. Lo que pasa es que nadie va a hacer cables de plata, ¿cierto? Saldría probablemente caro, saldría probablemente costoso. Listo. Y se roban los de cobre, ¿sí o no? Ahora plata. Ese es el conductor más usado para la gestión y transporte de la energía eléctrica, porque es el más barato, ¿cierto? Y tiene una conductividad, pues, extraordinaria, supremamente grande. Más que eso que es cobre recocido, alguna cosa le habrán hecho al cobre ahí, ¿cierto? Oro también, menos que van a haber, ¿cierto? Cables de oro, eso sí que menos, sabiendo que también tiene menor conductividad que el cobre, entonces pues eso sí sería un desperdicio. El aluminio también, pero es mucho menor, ¿verdad? El aluminio conduce menos que el cobre. Listo, el hierro también, el hierro mucho menos, y así, estos ya son semiconductores, o sea que conducen bajo determinadas condiciones. Vea esta tan pequeña, demasiado pequeña, prácticamente no conduce, ¿sí o no? Y ya estos son aislantes, o sea que no conducen, ¿cierto? No conducen, vea el vidrio no conduce nada, ¿cierto? Mica, que es la mica, minerales pertenecientes a un grupo de lo que no conduce nada. Teflón menos, cuarzo menos, ¿cierto? Parafina pues, menos, ¿verdad? Eso. En realidad, muchachos, el agua no conduce. Vea, porque este es el agua pura. ¿Sí o qué? Pero como al agua que nos llega a nosotros, pues le echan cosas. Ese es el agua pura, ese. Como el agua que nos llega a nosotros le echan cosas que pueden... y por eso, yo acá. El agua pura, a la que no le echan cloro, no le echan nada, ¿cierto? Esa agua no conduce. Pero cuando le echan esas cosas, ahí sí, ¿cierto? Entonces el agua que nos llega a nosotros conduce, claro, porque le echan esas cositas. Pero el agua pura no conduce, porque es un compuesto apolar, así se llama, pues, desde la química, eso no conduce nada, ¿cierto? Pero como a eso le echan cositas, entonces obviamente le aumenta las partículas que puede mover, ¿cierto? Entonces ahí sí conduce. Y el agua de mar sí conduce, porque como tiene tanta sal, ¿cierto? Entonces esos iones aumentan la conductividad, ¿verdad? Porque el agua de mar conduce bastante, ¿verdad?
¿sí o no? Pero es por la sal. Si usted le quita la sal, eso no conduce, ¿cierto? Si le quita el cloro que le echan al agua de aquí, no conduce. ¿Listo? Pero conduce porque le echan cositas. Bien. Bueno, entonces, jóvenes, obviamente, ya nadie dice como, bueno, entonces yo voy a calcular una resistencia. Voy a mirar de qué está hecho. Ah, bueno, de cobre. Entonces vengo y miro la tabla. Listo, miro de cobre, bueno. Y después voy y mido la longitud y mido el área transversal y entonces ahí tengo la resistencia. Ya nadie hace eso, ¿cierto? ¿Por qué nadie lo hace? Pues porque esas resistencias vienen todas ya, digamos, con su valor, ¿cierto? En lo que es el código de colores. Ustedes pues, ya saben, ¿cierto? Código de colores. Ah, ¿pero de qué? ¿Cierto? Resistencias. Resistencias, eso. Entonces vean, aquí, a ver una que se vea. No hay ninguna que se vea. A ver, pues ahora, hermano. Casi que no. Esta, me voy a robar esta. ¿Me la robé, sí o qué? Código de colores, muchachos. Entonces vean, código de colores de la resistencia, ¿cierto? Ya eso viene, ya usted compra una resistencia y entonces es una cosita de estas, ¿cierto? Es una cosita de estas. Los cables de por sí, a pesar de que tienen resistencia, uno dice que la resistencia es muy pequeña. Los cables que conectan esto con las baterías y eso, ¿cierto? Uno dice que la resistencia de eso es muy, muy pequeñita. Entonces hay que poner algo que no tenga una resistencia despreciable, como una cosa de esta, ¿cierto? Esto es una resistencia R. ¿Cierto? Porque cada cablecito de estos, uno dice que la resistencia es muy chiquita. Bien. Entonces, ¿cómo se lee esto? Ah, pues entonces muy fácil. Vean, por ejemplo, usted dice, bueno, se lee en la parte donde ¿cómo llama? Las bandas están más juntas, ¿cierto? Por aquí está separada. Entonces usted empieza a leer luz de por acá. Entonces, la primera es verde. Entonces la verde, usted viene para acá, eso sería el primer dígito. Verde es 5, entonces esto es 5, ¿sí o no? Vean, verde 5. Luego viene azul. ¿Azul es qué? ¿Dónde está el azul? Blue. Esto no es como azul, es como violeta, ¿cierto? El azul es 6. Entonces 6, véalo aquí. Luego viene el amarillo. Entonces ya aquí el tercer color es el multiplicador. O sea, usted dice, esto lo multiplica por este amarillo, por 10.000. Esto es 10K, esto es 10.000, ¿cierto? Por 10.000. O sea que esto es ¿cuánto? 56.000 ohmios, ¿cierto? O lo que es lo mismo, 56 kiloohmios. Y eso es para esta, ¿cierto? Para esta de acá. Y esto que hay aquí, este último, es lo que se llama la tolerancia, o sea, el error del que hablamos la vez pasada, el error en este valor, ¿cierto? Aquí dice, por ejemplo, dice que esto tiene, la tolerancia es, ¿esto qué es? Como dorado, ¿sí o qué? Las doradas son las mejores. ¿Listo? Yo creo que son las mejorcitas. Entonces, el dorado le dice a usted que el error es del 5%. ¿El 5% de quién? De esto. Entonces, en realidad, esto es 56.000, más o menos, le sacamos el 5% a eso. 5% de 56.000, muchachos, ¿cuánto es? 5%, entonces 56.000 por 0.05, ¿cierto? 2.800, entonces vean, más o menos 2.800, eso que sigue siendo un error bien grande, ¿cierto? Es un error bien grande. Listo. A ver si estás tomando bien esa resistencia, porque multiplicaste la amarilla, si la amarilla es la tercera da 4, la multiplicadora es la cuarta banda. Ajá. No, a ver. Ahí nos daría 564 multiplicado por un ohmio, que es la cuarta banda que multiplica. Sería verde 5, el azul 6 y el amarillo vale 4, sería 564 multiplicado por 0.1. No, pero es que aquí esta es de 4, ¿sí o qué? Y aquí es de 5, si es así.
Pero la de 4, este es el multiplicador. Ah, ya, sí, profe, ya la vi, ya la entendí, gracias. Exacto. Entonces, hay que multiplicar por 10. Entonces sería 550, sería 56 por, bueno, esto es 10K. Si esto es 10.000, ¿sí o qué? 10 kilos, sí, 10.000. Al 10.000, yo lo multiplico por 1.000, ¿cierto? 10K es 10.000, entonces esto da 560.000. Ah, así como está acá, sí, señor. Esto es 560K. ¿Sí ven? Por 10.000. Entonces aquí sería 28.000. El error. Un error muy grande, ¿sí o qué? Listo, porque esto es la tolerancia. El 5% sería el 5% de la medida que usted le dio. Ese es el error en la lectura, ¿sí o no? El error en la lectura. Bien. Y hay otras resistencias que ya tienen una banda de más. Vea, 5, esta es una resistencia de 5 bandas, ¿sí o qué? Entonces aquí si usted coge esto que es rojo, esto que yo no lo veo, yo estoy daltónico ya, muchacho. Esto es rojo, rojo es que 2. Eso. Naranjado, ¿qué es? 3. 2, 3, ¿cierto? 2, 3. El violeta, ¿qué es? Violeta, 6. Ah, no. Esto es violeta. Yo creo que sí, bueno, 7. Voy a poner 7. 7. 7. Y entonces aquí está el 7. Exacto. Entonces el negro es 0.01. Entonces esto sería 237 por 0.01, ¿cierto? Exacto. Profe, el negro no es el del primero de arriba. Ah, el negro es el primero de arriba. Yo que estoy viendo, hombre. Yo que estoy viendo. Ese es por 1. Ese es 237 por 1. Exacto. Ese es por 1. El negro, ¿de dónde esto es negro, hombre? Bueno, esto es 237 ohmios, ¿sí o qué? ¿Cuál es el error ahí? Entonces esto es, ¿qué? Café. Café, ¿dónde está el café? Más o menos 1%. Ah, súper bien, ¿cierto? El segundo, más o menos 1%. ¿Cuál es el 1% de esto? Por 0.01, exacto. Entonces, 237 más o menos 237, ¿sí o qué? Y obviamente esto hay que escribirlo bien. Esto no está bien escrito acá. Eso sería más o menos 2. Más o menos 2, ¿sí o qué? 237, más o menos 2 ohmios. Sí. Porque esto es el 1%. ¿Listo? El 1%. Bueno. A ver, ¿qué sonó por ahí? ¿Qué sonó? Ese no es un estudiante, muchacho. Él es el coordinador que viene a hablar con ustedes hoy. ¿Listo? Sigan hablando mal de mí. Entonces, llegó justo a tiempo porque acabamos apenas. Ah, bueno, listo. Yo creo que llegó tarde. ¿Qué más? ¿Cómo están? Bueno, me voy, chaito, listo. Venga, ¿quién inició la grabación? Necesito que por favor detengan la grabación, porfa. Ah, yo creo que fui yo. Ah, haceme el favor, David. Sí, fui yo. Sí, por favor, todos los que estén grabando, deténganla, por favor.